No fue el creador del automóvil ni de la línea de montaje, pero logró darle nueva forma a ambos y dominar una nueva era. Ninguna otra persona transformó tanto el estilo de vida en Estados Unidos en el presente siglo, poniendo a disposición del ciudadano corriente la potencia del motor de combustión interna, de tal manera que el motor T se pudiera producir a bajo costo. Imponiendo la idea de que el automóvil no es un lujo sino una necesidad. Renovó el sentido de independencia de los americanos, sucumbido por la industrialización. El día de hoy contaremos la historia de Henry Ford y cómo contribuyó en el cambio de estilo de vidas en el presente siglo. Nacido en 1863 en Dearborn, Michigan. Hijo de un irlandés y su madre holandesa. Desde niño mostró actitudes como inventor, las cuales aplicaba en las máquinas de la granja para reducir el trabajo. A los 13 años despertó su fascinación por las máquinas al ver un motor a vapor. A los 16, en contra de los deseos de su padre, se fue a Detroit donde encontró trabajo como aprendiz de mecánico. Durante los siguientes 12 años avanzó firmemente hasta convertirse en el ingeniero jefe de Edison Illuminating Company. A los 24 contrajo matrimonio con Clara Bryant, una amiga de la hermana, que desde el primer día apoyó a Ford en la construcción de un carruaje sin caballo. Mientras Ford supervisaba los motores a de vapor y turbinas, en Estados Unidos y Europa se estaba adaptando dichos motores a pequeños vehículos. Durante la década del 90 en el siglo XIX cualquier mecánico con herramientas y un banco de trabajo era un titán en potencia de esta naciente industria. En paralelo con su carrera en Edison Company, Ford se dedicó a diseñar un automóvil que funcionara. Trabajaba los fines de semana bajo un cobertizo, al fondo de la casa, armando su automóvil. Su obsesión era tal que los vecinos lo bautizaron el Loco Henry. 1892 El 4 de julio a las 2 de la madrugada, el Loco Henry abrió un gran agujero en la pared del cobertizo y salió al volante de su vehículo, el cual conducía frecuentemente por las calles de Detroit. Seguidor de Thomas Edison, en cuanto se corrió la voz que un desconocido ingeniero había construido un automóvil, fue el propio Edison quien pidió conocer al joven en una reunión nacional de empleados. Tienes la idea correcta, jovencito, sigue con ella. Esas fueron las palabras que recibió Henry Ford de su ídolo. Regresando a Detroit, Ford demostró que no era solamente un aficionado, pues vendió su prototipo por $200 y durante 3 años estudió el desarrollo de la nueva industria automotriz. A los 36 años de edad Ford dejó Edison Illuminating Company al recibir una oferta de cargo directivo en Detroit Automobile Company, pero sin la fabricación de nuevos automóviles, esta compañía fracasó y Ford fue expulsado por sus airados inversores. Al final esta compañía seguiría en pie al reorganizarse como Cadillac Motor Car Company. Lógicamente Ford no era de los que se quedara tranquilo tras un fracaso. En 1901 para su nueva aventura en los negocios se ganó el apoyo de Alexander Malcolmson, un comerciante de carbón, tras haber ganado una carrera de 10 millas a Alexander Winton, el fabricante líder de Ohio. En esa época los autos se promocionan en las pistas de carrera, si tienes algo que decir demuéstralo en la pista y Ford desafió al mejor, presentándose con un automóvil en el que había volcado toda su experiencia. Así fue como en 1903, con la asociación de 12 inversionistas más, creó Ford Motor Company, capitalizada con $100.000, aunque en efectivo solo tenía $28.000, y los demás era capital de otras contribuciones como por ejemplo los hermanos Dodge suministraron con motores. Los 125 trabajadores de Ford fabricaron 1.700 vehículos en 3 modelos diferentes. Para ese entonces la práctica habitual era comprar las partes principales y sus mecánicos se encargaban de armar los vehículos. Comparativamente los autos eran costosos y eso dejaba contento a sus accionistas. Por otro lado, su socio Malcolmson había fracasado en su nueva empresa y se vio forzado a vender sus activos, y Henry le compró gran parte de las acciones, dejándolo en ventaja sobre los demás accionistas. 1906. Ford se caracterizaba por no simpatizar con los altos costos de los modelos, y esta vez tenía el poder para reducir el costo de fabricación. Coincidiendo esta maniobra con la crisis del 1907, fue un cálculo accidental que terminó salvando a la compañía.
Ford, que insistía en que el alto costo de los vehículos desaceleraría la expansión del mercado, decidió introducir el modelo N. Sin el apoyo de muchos de sus partidarios y bastante poco éxito de su modelo, aún así siguió con la construcción del modelo que realmente tenía en mente, el modelo T. Separó secretamente 17 metros cuadrados de su fábrica, con un grupo de colegas, le tomó 2 años en el diseño y planificación del modelo T, llevando a cabo una investigación exhaustiva, donde la característica más importante les llegó de improviso. Durante una carrera de autos en Florida examinó los restos de unos autos franceses, donde se dio cuenta que gran parte de sus piezas eran de acero más liviano. Trajo del exterior a un metalúrgico y financió una acería. Así, los únicos automóviles fabricados con acero de vanadio durante los siguientes 5 años fueron los autos franceses y los modelos en T de Ford, que de vez en cuando podían quedarse varado pero nunca romperse. Fabricaré un vehículo para el gran público. Tal concepto era revolucionario, hasta ahora el automóvil era un símbolo de posición social. Pero Ford se empeñó en hacer del coche un producto. Esta fue la primera decisión intuitiva a lo largo de una impredecible carrera. Era de un hombre quisquilloso, brillante, obstinadamente excéntrico, apegado más a sus instintos que a un sistema planificado. Tal como dijo un economista, John Kenneth Galbraith. Si hay alguna certeza de lo que es un hombre de negocios, Ford ciertamente no lo era. Finalmente terminarían el modelo T, que cambiaría para siempre los Estados Unidos. Por un costo de $825, las personas podían llevarse un coche que pesaba apenas 545 kilos, relativamente potente, con un motor de 4 cilindros y 20 caballos de fuerza, fácil de conducir y con transmisión planetaria de 2 velocidades controlada con los pies. Henry estaba tan emocionado que para la prueba de conducción no pudo conducir y tuvo que hacerlo uno de sus ayudantes. Bueno, creo que hemos arrancado. Vendiendo más de 10.000 unidades en el primer año, siendo todo un récord para un automóvil. El primer modelo en llegar a sus clientes fue el 1 de octubre de 1908. 1909 El magnate de la minería Robert Guggenheim patrocinó una carrera desde Nueva York donde los únicos 2 sobrevivientes fueron modelos T. Me parece que el señor Ford encontró la solución al automóvil popular, concluyó Guggenheim. Debido a la demanda del vehículo, Ford se dio cuenta de que no solo debía construir una nueva fábrica, sino también un nuevo sistema de producción. Como cabeza de la compañía, creía necesario guardar una reserva de efectivo para nuevas instalaciones. Voy a democratizar el automóvil. Cuando haya terminado, todo el mundo podrá comprar uno y casi todo el mundo tendrá uno. La forma para lograr este objetivo fue reduciendo constantemente el precio. En 1910 fue diseñada la gran fábrica de Highland Park. Esta fábrica no tenía igual, ocupaba 25 hectáreas. Rockefeller, cuyas refinerías simbolizaban lo más novedoso, se refirió a Highland Park como el milagro industrial de la época. La producción aumentó en un 100% durante cada uno de los primeros 3 años, pasando de 19.000 unidades en 1910 a 34.500 en 1911, hasta un 78.400 en 1912, pero eso solo era el comienzo. 1912 se vendían a $575. Por primera vez en la historia el modelo T costaba menos que el salario medio anual de los Estados Unidos. Haciendo caso omiso a la sabiduría tradicional, Ford sacrifica los márgenes de beneficios para aumentar las ventas. De hecho, las ganancias por coche cayeron cuando disminuyó el precio a $220 en 1909 y $99 en 1914, pero las ventas se multiplicaron, aumentando a $248.000 en 1913. Ford demostró que una estrategia sistemática de reducción de precios aumentaría los beneficios, puesto que el ingreso neto subió de $3 millones en 1909 a 25 millones en 1914. A medida que su participación en el mercado aumentaba de un respetable 9,4% en 1908 a un insólito 48% en 1914, el modelo T dominó el mercado mundial. Durante los siguientes 17 años los experimentos continuaron funcionando bajo la máxima de Ford: todo puede hacerse mejor de lo que se está haciendo ahora.
Los procesos de fabricación se automatizaron utilizando cadenas, tomando la idea de una carnicería de Chicago al ver el funcionamiento de poleas colocadas en el techo, tal cual transportaban el animal en la carnicería, en la fábrica transportaban el chasis de sección en sección. A lo largo del tiempo iban implementando el sistema de cadenas, logrando conseguir una reducción del tiempo en montaje del chasis de 12 horas 30 minutos a 5 horas con 50 minutos. Cada vez iban mejorando más el tiempo de producción a medida que sus ingenieros experimentaban con correderas, plataformas inclinadas, correas transportadoras, etc. Ya para 1914, 13.000 trabajadores fabricaron alrededor 260.720 automóviles, lo que si comparamos con otras fábricas se requerían 66.350 trabajadores para producir 286.770. La automatización del trabajo estaba siendo todo un éxito, pero por otro lado desmotivó a los trabajadores ya que se volvía un trabajo monótono, lo que provocó alta rotación de personal. La compañía tuvo que contratar 963 trabajadores por cada 100 que tenía en nómina, para mantener un potencial de 13.600 personas en la fábrica. Ford gastaba constantemente dinero en capacitaciones a corto plazo en sus trabajadores. Buscó la solución en bonos, clínicas, centros deportivos y otros beneficios para trabajadores, pero el problema persistió. En una jugada maestra pero arriesgada, un 5 de enero Henry modificó los sueldos mínimos de $2.38 por 9 horas de trabajo diarias a $5 las 8 horas. Fue tema de conversación en todo el país, aclamado como amigo de los trabajadores, como un verdadero socialista y como un demente dispuesto a llevar su empresa a la bancarrota. Incluso los mismos accionistas encontraban que era una decisión temeraria. Aún así Ford no se dejó llevar por las críticas. Bueno, ustedes saben que cuando se les paga bien a sus trabajadores se les puede hablar. Al reconocer el elemento humano en la producción en masa, Ford sabía que ahorraría costos si podía retener a sus trabajadores, y una fuerza de trabajo llevaría indiscutiblemente a un aumento de productividad. En 2 años los beneficios de la empresa se multiplicaron de 30 a 60 millones de dólares. El pago de $5 por 8 horas diarias fue una de las mejores tácticas de reducción de costos que pudimos establecer. El naciente esfuerzo de sindicalizar la fábrica quedó disuelto tras la oferta de los $5, y lo más gracioso fue que los $5 diarios convirtieron a los trabajadores en compradores de autos, devolviéndole parte de los $5 y aumentando los niveles de producción, lo cual invariablemente ayudaba a bajar el coste por coche. La contribución del modelo T convirtió a Henry Ford en un auténtico héroe popular. 1915 James Cousin renunció a su cargo en Ford Motor Company, admitiendo que la compañía era de Henry Ford y que ninguna otra opinión tenía igual peso. En 1916 se enfrenta a una demanda impuesta por sus accionistas que se quejaban por lo mediocre que eran los dividendos que repartía la empresa, considerando que los beneficios de la compañía eran los más altos hasta el momento. 1919 La Corte Suprema de Michigan dedujo que no era razonable retener dividendos en las presentes circunstancias, por la que fue obligada a distribuir $19 millones por dividendos. Ford respondió a la demanda amenazando con abandonar la compañía, por lo que los pequeños inversionistas se impacientaron y decidieron vender sus acciones, a lo que los inversionistas de Ford secretamente fueron comprándolas. Ford adquirió el control absoluto de la compañía por un precio de $125 millones, 106 por las acciones y 19 por los dividendos ordenados por la corte, con los que financió un crédito de $75 millones. En 1921 el modelo T dominaba el 60% del mercado, las fábricas en todo el mundo producía pequeños coches y el único problema para Ford era cómo producir más. Era libre de embarcarse en nuevos proyectos. Compró Lincoln Motor Car Company, el diseño de la fábrica más grande y más eficiente de todos los tiempos en River Rouge, cerca de Detroit. Con 800 hectáreas, 90 millas de líneas de ferrocarril, 75.000 empleados producían automóviles terminados en un tiempo de apenas 41 horas. Contaba con su propia planta eléctrica, fundición de hierro y la infraestructura para la fabricación. No había detalles sin examinar, incluso el papel y el cartón se reciclaba en la misma fábrica. 4 de junio de 1924 sale de fábrica el modelo T número 10 millones. Despertando la competencia, General Motors comienza a producir Chevrolet a bajo precio y con prestaciones que no tenía el modelo T, por ejemplo arranque eléctrico o transmisión más suave, etc.
La clientela cambia precio y valor, por lo estilo y emociones que podían brindar un auto. A pesar de lo económico que eran los modelos T, la gente clamaba por un modelo que cumpliera con la demanda de consumidores más exigentes y sofisticados. Henry se resistió a cambiar su clásico y adorado modelo en T, tanto así que volviendo de sus vacaciones, se le presentó un modelo en T más modernizado por sus trabajadores, a lo cual él respondió, pateando el parachoque y saltando sobre el techo. Su hijo Edsel trató de persuadirlo e informarle de la inminente crisis, lo que lo llevaría a reiteradas discusiones perdidas, deteriorando la relación de adoración mutua entre padre e hijo, provocando desconfianza y falta de respeto del padre Henry y una desilusión por parte del hijo Edsel. 1926, Chevrolet continúa arrebatándole ventas al modelo T, las que habían caído considerablemente, haciendo entrar a Henry a la realidad del mercado. El 25 de mayo de 1927, anuncia que se suspendería la producción del modelo T. Al otro día, el vehículo 1.500.000 salió a la línea de montaje de la fábrica de Michigan. La ceremonia debía ser una ocasión feliz, pero Henry Ford observaba nostálgico pensando que la larga fábrica del modelo en T estaba a punto de terminar. Subió a su coupé negro en compañía de su hijo en dirección al laboratorio de ingeniería, donde aparcó al lado de dos de sus creaciones. Uno era el primer vehículo que construyó en 1896, y el otro era el prototipo del modelo T de 1908, y aquí teníamos al hombre más rico de Estados Unidos, conduciendo dos humildes autos que lo habían conducido a la encarnación del sueño americano. Días después cerró la fábrica durante 6 meses. Henry no tenía ningún plan, ni diseño nuevo, solo había mandado a casa a sus trabajadores. Aquí se le presentó la oportunidad de lucirse a su hijo Edsel, que a diferencia de su padre secretamente estaba preparando bocetos de un nuevo automóvil llamado el modelo A. Este mismo año se lanza el nuevo modelo, transformándose inmediatamente en todo un éxito, saneando las mediocres condiciones de la compañía. 1929 Ford sobrevivió a la crisis de los 20, convirtiéndose en uno de los 44 fabricantes de autos más importante que existía en esta fecha de los cientos que habían entrado durante ese siglo. Ford, junto con General Motors y Chrysler, los tres grandes, tenían el control del 80% del mercado. Muy bien, antes de despedirnos voy a contar uno de los obstáculos de los que tuvo que pasar en medio de su carrera, demostrando cómo se anteponía a la situación y seguía adelante con sus sueños. 1879 Un abogado llamado George Selden solicitó una patente para un vehículo de carretera movido por un motor a gasolina. A pesar que Selden nunca fabricó un auto, recibió la licencia en 1895. Durante los primeros años del siglo XX consolidaron un proceso mediante el cual los fabricantes de automóviles se afiliaban a la Asociación de Fabricantes de Automóviles con Licencia, ALAM, lo cual justificaba tarifas de ventas anuales como cuota de afiliación. Casi todos los fabricantes estaban conformes y se unieron a la Asociación de Fabricantes. La asociación traspasó sus límites al querer fijar los precios de venta de los automóviles. Tras esta petición Ford mostró su descontento negándose a escuchar, a unirse al club y más aún se negó a pagar royalties. Obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados y llevaron a Ford a la corte tras una demanda. La batalla había comenzado antes de llegar a la corte por medio de páginas de periódico. En 1901 se decreta que la patente era válida, pero Ford continuó desafiante. 1911 se anula la decisión, haciendo válida la patente de Selden, pero solo para vehículos básicamente copiados del destartalado modelo que había copiado en 1879. Esto no solo liberó a Ford sino también a todos los fabricantes de automóviles. Henry invirtió grandes sumas de dineros en temas legales que terminó valiendo la pena. Tal como él dijo. Seguramente ninguna publicidad fue mejor para el coche y la compañía Ford como este litigio. Como muchos otros grandes que marcaron los tiempos, supieron usar como trampolín los grandes obstáculos que se le iban presentando en el camino para beneficiarse de ellos. Un 7 de abril 1947 a los 87 años de edad, muere Henry Ford, cumpliendo con la meta que se propuso, de que los automóviles estén disponibles para toda la sociedad y dejando un legado que hasta el día de hoy sigue en pie. Como dijo Will Rogers, tendrán que pasar 100 años para saber si nos ayudó o nos hizo daño, pero ciertamente no nos dejó donde nos encontró.